Hola chicos, buenas tardes, chicos y chicas. Los que ya están por ahí llegando, recuerden renombrarse con su nombre completo para temas de la asistencia. Hola Sergio. Hola, ¿cómo vas? Quizás vamos iniciando explicándoles qué temas vamos a tratar hoy y como contextualizando un poquito antes de iniciar a explicar. Eh, ya iniciamos, ¿cierto? Sí. Bueno, eh, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Sergio, el profe de ciclo 3 de matemáticas, y nuestro, ¿nuestro qué? Nuestro tema para el día de hoy va a ser las relaciones entre números naturales. Vamos a ver la divisibilidad de los números. También veremos la, las propiedades de la potenciación. Entonces, ¿ya cuántos tenemos aquí que ya ingresaron? Ya tenemos Tres. bastantes. ¿13? Ajá. Ok. Bueno, entonces, ahí ya están viendo todos mi pantalla, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, ayer habíamos quedado en algunos pequeños temas que son la potenciación, ¿sí? Y la radicación. Entonces, ¿qué sucede con estos temas? Pues que en la potenciación eh, sucede algo y es que en... ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Había algo que aclarar en la potenciación y es que cuando nosotros tenemos lo siguiente, entonces tenemos aquí, cuando nosotros tenemos a elevado a un número n, voy a hacerlo así, tenemos a más b elevado a la n, decir que esto es igual es decir que esto es igual a la n, más eh, b a la n, ¿sí? Esto es falso, esto es falso. Voy a colocarlo aquí. Esto es falso, ¿sí? Esto no se debe hacer, así no se realiza la potenciación cuando hay una suma o una resta. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque uno lo que tiene es lo siguiente. Cuando uno tiene esto, cuando uno tiene esto de aquí de la izquierda, pues en realidad lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer es esto. Mm, ¿sí? Entonces, siguiendo el orden de el concepto de lo que es la potenciación, pues toda nuestra base en la potenciación es esto que les estoy pintando de rojito. Entonces, pues la base la tenemos que multiplicar n veces, o las veces que sea necesario. Entonces, por eso es que en la suma no se puede hacer esto de acá, porque esto es falso, esto es falso. Entonces, pues efectivamente cuando tenemos algo así en la multiplicación, sí podemos aplicar como esa distributividad
en la multiplicación. Digamos que acá tenemos A por B elevado a la N. Esto sí puede ser igual a esto sí puede ser igual a la N multiplicado por B a la N. Aquí sí se puede aplicar la distributividad de los exponentes. Entonces, eso era lo que había que aclarar en la potenciación. Y del mismo modo, así como se puede hacer en la multiplicación, bueno, pues también pues era lo que explicábamos ayer con los números racionales, que los números racionales son básicamente una división entre dos números. Entonces, pues también la potencia sí se reparte Sergio, tanto en el numerador como en el denominador. Dime. podríamos hacer un ejemplo de ahí del A más B a la algo con números Ok, ok. para Entonces, que sepan cómo desarrollarlo. voy a poner uno ya con todos los juguetes. Entonces, tenemos aquí. eh, pero tal vez será así, así. Entonces, pues básicamente tenemos esto. Este, este paréntesis de acá nos encierra todo esto, ¿no? Entonces, acá podemos tener mm, 4 más 5 sobre 8 más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a tener lo siguiente. Aquí repartimos, como aprendimos ayer, nuestros exponentes. Entonces acá tenemos un 2, acá tenemos un 2, y acá repartimos nuestras sumas. Digamos que todo esto es un solo factor, porque a fin de cuentas 4 más 5 pues es 9. Pero entonces aquí lo que uno hace es lo siguiente. 4 más 5 y acá pues 8 más 2. Entonces, ¿qué pasa? Que al desarrollar esto, lo que yo les decía, eso no va a ser igual que repartirlos con una suma, sino que lo único que, lo que uno tiene que hacer es repetir esa base la cantidad de veces que nos dice este numerito, el número 2, la potencia. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente. Entonces, tenemos aquí 4 más 5 por 4 más 5. Y aquí abajo, 8 más 2 por 8 más 2. Y ya, sencillamente es eso. Entonces nosotros sabemos que aquí nos da 9 y por este lado nos da 9. Entonces, 9 por 9, 9 al cuadrado, que nos cumple por este mismo lado si lo hubiéramos hecho primero la suma. Entonces, digamos, si yo quisiera hacerlo por este lado, entonces uno dice 4 más 5, 9. Y 9 al cuadrado, pues 9 por 9, 81. Y acá también, 8 más 2, 10. 10 al cuadrado es 10 por 10, me da 100. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí yo decidí separarlos, porque estoy aplicando esto. Entonces, pues voy a tener 4 más 5, 9, y 4 más 5, 9. 9 por 9, 9 al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Y pues así, por un lado y por el otro, verificamos eso. Entonces, aquí tenemos 81 y aquí tenemos 100. Entonces, del mismo modo, vamos a aplicar en la radicación. Entonces, en la radicación, ¿qué pasa? Nosotros no podemos hacer esto. No podemos hacer esto que les voy a poner. Bueno,
Aquí hay algo que faltaba aclarar, por si acaso, y es esto. Cuando yo les mostraba aquí esto, eh, yo les mostraba aquí esto. Entonces aquí se puede tener lo siguiente. A más B, ¿sí? Y acá un número cualquiera, digamos el número 2, la raíz cuadrada. ¿Qué pasa? Que en este caso, esta raíz de acá, eh, esta raíz de aquí, la de la izquierda, la que está en rojito, ¿sí? Es lo mismo que tener la raíz cuadrada. Es decir, cuando uno no coloca en esta parte de aquí el, la raíz, pues entonces ya se sabe que es raíz cuadrada. Solo cuando es diferente de la raíz cuadrada, uno coloca el número. Entonces, tenemos aquí raíz cúbica, ¿sí? Pero entonces cuando tenemos raíz cuadrada, uno lo omite, ya es obvio. Entonces, eso faltaba aclararlo. Y ahora, bueno, entonces para seguir aquí con otra explicación, del mismo modo cuando uno tiene esto, raíz cuadrada de a más b, eso no es lo, digamos, acá uno tiene a más b, eso no es lo mismo, eso no es lo mismo que tener, pues repartir las raíces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente sucede lo mismo que con la multiplicación, al igual que en la potenciación. Uno no puede hacer esto. Entonces, aquí también lo voy a colocar que eso es falso de toda falsedad. Entonces, falso. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué se hace? Eh, ¿Qué se hace? Pues simplemente uno puede repartir la raíz cuando uno tiene lo siguiente. Cuando uno tiene lo mismo, pero pues están multiplicando ¿qué? Nuestros términos. Entonces, aquí, ¿qué nos daría? Aquí tendríamos, uf, aquí tendríamos que la raíz se reparte, pero solo cuando está multiplicando. Solo cuando está multiplicando. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Em, entonces, para ver un ejemplo de esto, vamos a reemplazar estos numeritos básicamente con esto de aquí. Entonces, mm, ok, aquí me faltó otro. Entonces, tenemos 9 9 por 4, 9 por 4, y tenemos aquí raíz de 9 por raíz de 4. Entonces, ¿qué sucede? Que pues en este caso sí lo podemos hacer porque esta propiedad es válida, ¿sí? En la multiplicación, cuando hay multiplicación aquí, la operación de la radicación sí se puede distribuir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se reparten y pues efectivamente aquí uno ya resuelve por aparte. Entonces digamos, raíz de 9 es 3 y raíz de 4 es 2. Y eso simplemente nos va a dar 6. Entonces, yo también pude haberlo hecho por este lado de acá y haber dicho 9 por 4, 36. Y un número elevado al cuadrado que me dé lo que está dentro de la raíz, o sea que me dé 36, pues es 6, porque 6 por 6 da 36. Entonces, digamos, esa era una explicación final de la sesión pasada, ¿sí? Y ahora nos vamos a eh, meter con algo que se llama bueno, pues el tema
grande, como ustedes lo habrán visto, es la relación, las relaciones entre números naturales. Entonces, primero hay que entender qué es un número natural y por qué es necesario. Entonces, los números naturales son todos aquellos números que son positivos y uno los usa pues en nuestra vida, en la vida cotidiana. Entonces, por eso se le llaman naturales, porque pues están básicamente en la naturaleza o en lo que nosotros frecuentamos a diario. Por eso es que están los números desde el... Bueno, esa es una discusión, ¿no? Si meter el cero o no, porque el cero, ¿qué es? Entonces, pero bueno, digamos que es desde el cero, 0, 1, 2, ¿sí? Y así hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces, hasta el infinito positivo. Después eso lo veremos. Entonces, porque hay un infinito negativo. Entonces, están los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y así. Entonces, pues resulta que nosotros para poder simplificar fracciones de una forma más rápida, pues lo que hacemos es usar los criterios de divisibilidad. Entonces, en este caso vamos a tener la divisibilidad. ¿Listo? Entonces, en la divisibilidad tenemos, pues, básicamente el número 2. Pues son números que se puedan analizar fácilmente, ¿no? El criterio de divisibilidad se usa más que todo con los números primos. Digamos, hay criterios para el número 2, para el número 3, para el número 4, para el número 5, ¿sí? Inclusive para el 7. Pero digamos que por ahora, estos números. ¿Qué pasa? Que, digamos, en estos 4 números, nosotros tenemos que el 4 no es un número primo. No es un número primo. ¿Por qué? Un número primo es aquel que solo se divide entre él mismo y el 1. Entonces, ahora yo les pregunto, el 2, ¿por cuántos números se puede dividir? Entonces, el 2 se puede dividir por sí mismo, 2 dividido 2 da 1, y el 1, pues que de una división exacta, con residuo 0. Entonces, 2 dividido entre 1 da 2, y 2 dividido 2 da 1. Si yo quiero dividir 2 entre 3, no se puede. 2 dividido entre 0 no existe. Y así, entonces, digamos, lo mismo pasa con el 3 y lo mismo pasa con el 5. Pero digamos, yo quiero dividir el 4. El 4 se puede dividir por él mismo. 4 dividido 4 me da 1. Y 4 dividido entre 1 me da 4. Pero hay otro número y es el 2. Yo puedo dividir 4 entre 2 y me da 2. Entonces ese no es un número primo. Y pues hay infinitos números primos. Y digamos los numerólogos, si eso se llama así, numerología, estos señores que estudian eso, pues básicamente lo que hacen es hallar patrones para decir, bueno, resulta que un número es divisible entre 337 cuando pasa esto y esto y esto. Entonces, pues digamos que con estos números, pues nosotros vamos a manejar fracciones suaves, ¿sí? Vamos a manejar números exuberantes, vamos a tener entonces el número 2. Entonces, básicamente el criterio de divisibilidad del 2 es que eh, el número sea par. Para que un número sea divisible entre 2, tiene que ser par o terminar en 0. Entonces, mientras yo explico el criterio de divisibilidad del 3, que alguien nos escriba, nos dé unos 3 ejemplos de los números que sean divisibles
entre 2. Bueno, entonces, ahora resulta que tenemos el criterio de divisibilidad del 3 y el criterio de divisibilidad del 3 nos dice que para que un número sea divisible entre 3, resulta que la suma de sus dígitos tiene que darnos como resultado un múltiplo de 3. Entonces ahora yo les pongo un ejemplo. Entonces, lo chévere del criterio de divisibilidad es que el 123, yo puedo decirles desde ya que eso es un número divisible entre 3. Entonces, eso significa un ahorro en tiempo, ¿sí? Eso significa un poco más de practicidad a la hora de pues, realizar, no sé, una simplificación. Imagínense uno tener 123 dividido entre 39. Entonces uno dice, simplifíquelo entre 3. Entonces uno, ponerse a hacer la división entre 3 o ver si es divisible. Entonces hay uno, básicamente uno dice, bueno, dime. Tú dijiste que alguien participara y Carol Brigitte dijo 26. Muy bien. 16 para 2, 0, 2, 4, 6. Disculpa, solo escuché el 26. Dijo 0, 2, 4 y 6, divisibles para 2. Mm. El cero no cuenta, ¿no? El cero no cuenta porque, pues, mm, digamos, si uno divide cero entre cualquier número, exceptuando pues el mismo, pues va a dar cero. Entonces, pues está muy bien. 26, 4 y 6, ¿no es cierto? 2, 4, 6 sí, y 8. Bueno, bueno, perfecto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero realizar la división, entonces yo digo 26 dividido 2 me da 13. 13 por, entonces yo digo 13 por 2, 26. A 26 me sobra nada, cero. Bueno, entonces lo mismo pasa con el 2, el 4, el 6, el 8. Y ellos, todos ellos, los números pares, están de la forma 2n. Y pues precisamente cuando yo tengo un número, cualquier número n, entonces uno dice cualquier número, 1, lo multiplica por 2 y ahí ya se vuelve par. Entonces 1 por 2, 2, entonces ya se sabe que antes, digamos, el 1 no puede ser par. Entonces, tenemos 2n, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo divido entre 2, pues este 2 de aquí y este 2 de aquí se simplifican y por eso es que me quedan tan solo la n. Es por eso. Entonces, por eso es que todos los números pares tienen la forma 2n. Entonces, bueno, muy bien esa participación. Qué buen aporte. Y Fabiola levantó la mano. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. Dime. Bueno, Fabiola, si quieres hablar. Ok, listo. Ah, no, que Perfecto. no. Dime. No, escribió que ya no, que tenía que se equivocó. Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el 123 que hay uno hace el siguiente análisis? Pues que el 123 es 1 más 2 más 3 para saber si es divisible entre 3. Entonces resulta que 1 más 2 más 3 es 6. Y pues 6 uno ya lo toma de una manera más fácil que pues 6 es 3 por 2. O sea, es múltiplo de 3. Por lo tanto, 123 va a ser divisible entre 3. Eh, listo. Entonces, bueno, aquí se nos puede dar la ocasión que nos salgan en una fracción eh, varios múltiplos de 4. Entonces, ¿cómo saber si un número es divisible entre 4? Entonces, nuestra regla nos dice que todo número es divisible entre 4, ¿sí? Cuando los dos últimos números, los dos últimos dígitos son múltiplos de 4. Ejemplo, entonces yo tengo aquí eh, todo este reguero de números.
pero los dos últimos son 40. Los dos últimos dígitos son múltiplos de 4. ¿Por qué? Porque 4 por 10, 40. Entonces, yo lo puedo dividir entre 4. Entonces, claro, uno ve ese reguero de números y uno dice, entonces en vez de ir y probar, no, ¿será que es divisible entre 3? No, ¿qué será? Entonces uno dice, bueno, si yo ya sé que eso es múltiplo de 4, pues sencillo, ya pude identificar más fácil esta relación y pues eso nos dará, bueno, que alguien nos diga cuánto nos da esta división. Mientras yo explico em, la, el criterio de divisibilidad del 5. El criterio de divisibilidad del 5 es muy fácil, pues yo me acuerdo que cuando nos enseñaban las tablas de multiplicar, yo decía, bueno, al menos la del 5 es la más fácil porque uno decía 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que todo número que termina, sí, todo número que termina en 5 o 0, a ver cómo nos sale el 0 acá, sí, sí es distinto. Todo número que termina en 5 o 0, pues es divisible entre 5. Entonces, sucede lo mismo, yo puedo tener aquí cualquier cosa, pero si termina en 5 o si termina en 0, cualquiera de estos dos, ¿sí? Pues este número va a ser divisible entre 5. Entonces, eh, básicamente estos son los criterios de divisibilidad de los números, de estos primeros números naturales, los cuales nos van a servir bastante a la hora de hacer simplificaciones. Listo. Entonces, otra relación que existe entre los números naturales es la suma y la multiplicación de números pares, de números impares y de pares con impares. Suma y multiplicación entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues, no sé, todo el que está, bueno, hay un periódico en Bogotá que lo reparten gratis, se me olvida el nombre. Bueno, en la parte de atrás de ese, mm, de ese periódico hay un jueguito que a uno le colocan, matemático, y es que a uno le colocan algo como un cuadrado dividido en 16 espacios de 4 por 4, ¿sí? Entonces, y a uno le dicen, le colocan al final unas sumas, unos resultados, y le dicen todos los números aquí usted tiene que colocar los números del 1 al 16. Y esos tienen que estar ordenados de cierta forma, tal que tanto en un extremo como en la parte de abajo le den la suma. Entonces, aquí uno, pues desarrollando este pasatiempo, pues resulta que uno puede aplicar estas relaciones entre números naturales, eh, como es la suma de, bueno, pues nuestro tema se llama suma y multiplicación de pares e impares. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, pues digamos, en este pasatiempo, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos la suma de números pares. En este pasatiempo uno puede usar la suma de pares e impares. La multiplicación no, pues por el tipo del juego, porque el juego lo dice así. Pero entonces, aquí uno aplica eso. Entonces, ¿qué pasa? Valen, una preguntita. Señor. Los chicos que están aquí presentes recibiendo la sesión, ellos ya tuvieron que haber visto este tema, pero en videos, ¿no es cierto? En la plataforma. Sí, ellos deben traer lista la plataforma. Ah, ok. Pues lo que pasa es que aquí se mencionan unos dos errores, creo. Pues que en el video
en el video ahí yo detecté unos errores y vale la pena dejarles claro eso porque llegan a unas conclusiones que no son ciertas o llegan de una manera que no es. Entonces, nosotros tenemos aquí la suma y multiplicación de pares e impares. Entonces, primero vamos a analizar la suma de pares. Entonces, ¿qué pasa? Que todo número par, ya sabemos por definición, que es 2n. Si yo sumo un número par, digamos este, 2n, con otro, tenemos 2n. Entonces, aquí se aplica algo que se llama un caso de factorización. O bueno, aquí no hay necesidad tal vez de usarlo, porque aquí cuando uno tiene 2n más 2n, es como si tuviera 2 naranjas más 2 naranjas. Entonces 2 naranjas más 2 naranjas nos va a dar 4 naranjas. Sencillo. Entonces, cuando tenemos 4 naranjas, pues nosotros nos damos cuenta que el 4 es divisible entre 2. Entonces, vamos a colocar acá. Aplicando nuestros criterios de divisibilidad, nosotros tenemos 4n sobre 2. ¿Por qué? Porque es par. Entonces resulta que esto nos va a dar que el 4 y el 2 se simplifican. Entonces, este 4 y este 2, uno generalmente les pasa una rayita para decir que lo simplificó. Entonces uno dice, tic, esto aquí se cancela junto con este. Uy. Entonces ahí esos dos se cancelaron. Listo. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces, resulta que esto nos va a dar lo siguiente. Esto al simplificarse nos dice que 4 dividido entre 2, pues acá nos va a dar 2n y aquí nos va a dar 1. Si yo divido 4 entre 2, pues tengo que dividir entre 2 los dos números. Entonces, 4 dividido 2 nos da este 2 de aquí arriba y 2 dividido 2 nos da 1. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda fracción, eso es muy importante, toda fracción que está dividida entre 1, pues da el mismo numerador. Entonces vamos a tener 2n. En conclusión, cuando yo sumo dos pares, pues lo que tengo es otro par. ¿Sí? Entonces, cuando sumo números pares, obtengo un número par. Esa es una conclusión importante. Entonces, vamos a colocarle otro colorcito. ¿Qué sucede? Que ahora vamos a ver la suma. Ahora vamos a ver la suma de impares. ¿Qué sucede? Que todo número impar se escribe de la siguiente forma: 2n más 1. Porque siempre nos va a sobrar 1 cuando realicemos la división. Ejemplo, y creo que se le salía en el video. 26 dividido entre 2 nos da 13. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quiero realizar la división de 27, entonces nos da que si yo quiero dividir 27 entre 2, pues tenemos 2 por 13, 26. A 27 nos sobra 1. Entonces, no importa el número que coloquemos, si es impar, aquí en esta n, pues nos va a sobrar 1. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero sumar este que es un número impar con este otro que es otro número impar, pues ¿qué vamos a tener? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que vamos a tener
qué pena. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. 2n más 1 más 2n más 1. Un momentico. Chicos, mientras el profe está ahí resuelve, si quieren, tienen alguna duda, levantan la mano o en el chat de pregunta. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? 2n más 1 y 2n más 1. Entonces, pues 2n, aquí ¿qué sucede? Que nosotros podemos romper los paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Este más que está aquí antes del, mejor dicho, en la mitad de estos paréntesis, pues es lo siguiente. Este más nos va a dar la posibilidad de seguir con el mismo signo. ¿Por qué? Porque este más se va a multiplicar con el signo que tenga este número de acá. Entonces, más multiplicado por más nos va a dar un número positivo. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Si nosotros los tenemos agrupados, con este más de aquí, lo que vamos a tener es esto mismo. 2n más 1 más 2n más 1. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sumar los términos semejantes. Si yo tengo 2 naranjas y 2 naranjas, pues voy a tener 4 naranjas. Más 1 más 1 nos va a dar 2. ¿Qué sucede? Aquí nuevamente se puede dividir entre 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo lo siguiente. Esperen un momentito. Es que me escriben aquí que no entienden. ¿Podríamos hacer un ejemplo con Eh, números para que lo asimilen más fácil? sí, claro que sí, claro que sí. Dame un momentico. Listo. Alexandra, si quieres, escríbeme por el chat o si quieres habilitar el micrófono. ¿Desde qué momento no entendiste para hacerte un ejemplo de pronto con números se asimila más Listo. rápido? Bueno, entonces, para terminar esta explicación, antes de dar el ejemplo numérico, tenemos 4n más 2, que es la suma entre dos números impares. ¿Qué pasa? Si yo lo divido entre 2, pues lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando yo tengo una suma en el numerador, solo en el numerador y no en el denominador, pues lo que tengo es esto. Yo puedo hacer lo siguiente. 4n sobre 2 más 2 sobre 2. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que 4n dividido entre 2 me da 2n más 1. Entonces, cuando sumo dos números impares, tengo un número impar. Tal vez aquí hay algo un poco raro. Bueno, tal vez esta conclusión no está bien. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un número impar, 5. Más 3, 5. Ambos son números impares. Y este nos da 8, que es un número par. Entonces, ya corrijo ahorita esta explicación, pero pues básicamente lo que sucede es esto. Entonces, cuando tengo dos números pares, ¿sí? Cuando sumo, dos números impares, tengo un número par. Bien, entonces,
yo ahorita les daría esta explicación, que aquí hay algo raro. Entonces, vamos a seguir. Entonces, suma de par e impar. Entonces, suma de par e impar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Para dar un ejemplo así rápido y no extendernos en la explicación, pues tenemos un número par cualquiera, 8, más un número impar cualquiera. Entonces, 8 más 3 nos da 11. Y esto siempre se va a cumplir. Entonces, conclusión, cuando sumo un número par con uno impar, tengo un número impar. Listo. Entonces, aquí tenemos una conclusión. ¿Sí? Y aquí tenemos otra. Entonces, ahora nos vamos a meter con la multiplicación. Entonces, nos vamos a meter con la multiplicación. Tenemos también la multiplicación de pares. Entonces, básicamente, si yo tengo 8 por 4, 8 por 4 nos da 32, que es un número par. Entonces, en la multiplicación de pares, cuando multiplico dos números pares, tengo un número par. Bien. Entonces, ahora tenemos la multiplicación de impares. En este caso voy a tener, no sé, 9 por 7. 9 por 7. 9 por 7 es 63. Entonces, básicamente, cuando multiplico dos números impares, tengo un número impar. Ya ustedes compararán cuál fue el error que se puede ver en los videos que explican este tema en la plataforma. En la plataforma. Entonces, listo, tenemos la multiplicación de impares y cada uno con su respectiva conclusión, que esto siempre se va a cumplir, ¿no? A estos generalmente se les llaman teoremas. Teoremas siempre se cumplen. Entonces, ahora seguimos con la última, que es la multiplicación de par e impar. Entonces, aquí tengo 9 por 9 por 4 y esto nos da 36. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que este es un número par. Por lo tanto, cuando multiplico un número par con uno impar, tengo un número par. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno ya viendo multiplicaciones en los fraccionarios, pues uno puede evidenciar y simplificar más rápido pues estos números en una fracción. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora, pues ya habiendo explicado esto, se nos haría más fácil, ¿sí? Lo que les decía, simplificar pues las fracciones. Y siguiendo por otro lado, tenemos andando más que todo en la potenciación,
tenemos otro temita que se llama las propiedades de la potenciación. Entonces, básicamente tenemos unas 5 propiedades en lo que es la potenciación, y las voy a enunciar primero, ¿sí? Y posteriormente procedo a explicarlas. Entonces, tenemos lo siguiente. Nuestra primera propiedad es la siguiente. Si tengo dos bases, las dos bases iguales, ¿sí? Pero el exponente es distinto, lo que voy a tener aquí es la suma de los exponentes. Listo. Esa es nuestra primera, propiedad. La siguiente propiedad nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Si tenemos las mismas bases, pero esta vez se están dividiendo con diferente exponente, pues lo que tengo es lo siguiente. Lo que tengo es que conservamos la base, pero se restan entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el exponente que está en el denominador resta al que está en el numerador. Por eso tenemos b menos c. Entonces, cuando se están multiplicando las bases, se suman los exponentes. Cuando se están dividiendo, se restan. Bien. Entonces, seguimos con otra propiedad. Tenemos esta propiedad, bueno, voy a nombrarlas acá, que es, esta es la suma de exponentes. Hay una pregunta. ¿Sí? Alexandra pregunta, profe, allí en donde se coloca el símbolo de división. O sea, pues si quieres Sí. colocárselo de la otra forma para que ya lo entienda mejor. O sea, a la vez dividido. Bueno, Alexandra, lo que pasa es que escribirlo en forma de fracción es lo mismo que escribir a a la b dividido a la c. Es lo mismo. Ah, ok. Solo que está Voy a escrito de otra tratar de escribirlo aquí. Es lo mismo que tener... espera, a ver. Es lo mismo que tener a elevado a la b dividido. Era este, ¿no es cierto? Sí. Alexandra, sí, la línea horizontal hace referencia a la división entre lo que es arriba y lo que está abajo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta fracción de aquí, esta que estoy pintando en rojo, es esta misma fracción de aquí. ¿Sí? Entonces, el slash o la rayita inclinada quiere decir lo mismo que la rayita de división aquí, en este primer caso. Bien, entonces, aquí. Entonces esto es la resta de los exponentes. Entonces se restan cuando están dividiendo. ¿Sí? Entonces esto es, vamos a ponerle aquí más bien. Alexandra no entiende, dice, no debería ir dividiendo con una letra de frente. Sí, Alexandra, mira, sí, lo que está ahí en rojo de la línea horizontal que dices tú, es lo mismo que está escrito al lado. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces, bueno, pues siguiendo con nuestras propiedades, tenemos algo que se llama potencia de una potencia. Entonces, potencia de una potencia es lo siguiente.
Esa la voy a insertar de esta forma. Y esta la voy a insertar así. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo un número a elevado a la b, pero este a su vez está elevado a la c, entonces ahí uno queda como, what? ¿Qué es esto? Entonces, pues lo que sucede es que todo esto nos va a dar igual a, nos va a dar igual a elevado a la b por c. Se multiplican los exponentes. Entonces esto se le conoce como potencia de una potencia. Bien, entonces, ahora, otra propiedad muy importante se relaciona, pues ustedes saben que la potenciación y la radicación, yo les enseñé la clase pasada que son inversas, son inversas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo lo siguiente, cuando yo tengo, acá tengo una potencia a elevado a la b, pero es una raíz c, es lo mismo que tener es lo mismo que tener lo siguiente. Vamos a poner aquí esta, para que se entienda mejor. Entonces, es lo mismo que tener a elevado a la b sobre c. Bien. Entonces, esta ¿cómo sería? Sería como raíces. Estas son raíz expresada como potencia. Entonces, yo puedo hacer eso. Bien. Ahora, tengo otra propiedad que se llama, bueno, esta no tiene nombre. Entonces, tenemos aquí 1 sobre una potencia, digamos a elevado a la b, y esto a qué va a ser igual, esto va a ser igual a lo siguiente, a elevado a la menos b. Ahora, hay otra propiedad que es por definición, y es que si yo tengo una potencia, cualquier base, la que ustedes quieran, un número el que sea, elevado a la 0, todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Bien, entonces, ese lo podemos relacionar con esta propiedad de aquí. ¿Por qué? Porque digamos lo siguiente. Digamos que aquí tenemos esto. Digamos que aquí tenemos en realidad una relación de potencias. Y aquí tenemos a elevado a la 0 y a elevado a la b. Como nos decía esta propiedad, la división entre potencias, que al final nos da la resta de exponentes, pues obtenemos lo siguiente, que vamos a restar esta letra con esta letra. Y en este caso vamos a tener lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a tener es a elevado a la 0 menos b. Perdón. Entonces al tener esto, pues 0 menos b simplemente nos va a dar menos b. Y por eso vamos a obtener a elevado a la menos b. Entonces digamos que esa es la explicación de por qué tenemos a elevado a la menos b. Entonces, vamos a proceder rápidamente con un ejemplo. Entonces, control C, lo borro, y vamos a tener acá el enunciado, y aquí abajo vamos a colocar un ejemplo.
Entonces, básicamente, tenemos acá 2, tenemos 2, y aquí tenemos un 3, y aquí vamos a tener un 4. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a tener, aplicando nuestra propiedad de la suma de los exponentes, será 2 elevado a la 3 más 4. Bien. Ahora, aquí voy a borrar este pedacito de acá. Voy a coger esto de aquí y lo voy a organizar mejor para explicar la resta de exponentes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos lo mismo. Aquí podemos tener un 2 elevado a la 4 y un 2 elevado a la 3. Entonces aquí lo que tendremos será 2 elevado a la 4, perdón, a la 4 menos 3. Y por ende, lo que tendremos aquí será 2 elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1 pues da ese mismo número. O sea, 2 a la 1 es 2. Entonces, ahora tenemos potencia de una potencia. En la potencia de una potencia, pues básicamente vamos a reemplazar esto nuevamente con un 2, un 3. Un momentico. Listo. 2 elevado a la 3 y este elevado a la 4. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que vamos a tener es un 2 elevado a la 3 por 4. Entonces, 2 elevado a la 3 por 4 es 2 elevado a la 2. Listo. Así es. Dime. Me piden que si puedes subir un momento la pantalla para que ellos puedan tomarle foto a los ejemplos. Ok. Yo creo que aquí está bien. Ah, sí. Listo. Ya viendo, por favor. Listo. Listo, ya. Listo. Entonces, básicamente aquí, ¿qué tenemos? Tenemos raíz expresada como potencia. Entonces, tenemos este de aquí. Y ahora, vamos a reemplazar esto rápidamente con un 2. Aquí un 3. Aquí un 4. Y lo que nosotros podemos hacer con esto es tener un 2, con un 3 y un 4. 2 elevado a la 3 cuartos. Este número de acá, el que está como potencia, realmente siempre va a estar en el numerador y en la raíz siempre va a ser siempre va a ser el denominador. ¿Sí? Ahora, lo mismo, acá tenemos 1 dividido entre 2 elevado a la 3, es lo mismo que tener, bueno, en este caso, como lo expliqué, sería 2 elevado a la 0. Aquí sería 2 elevado a la 0 sobre 2 a la 3. Aquí tendríamos 2 elevado a la 0 menos 3. Y por eso es que generalmente tenemos esta forma. 2 elevado a la menos 3. Y aquí cualquier número. Este sí es general. Ustedes pueden colocar todo esto. Elevado a la 0 nos va a dar 1. ¿Listo, muchachos? Entonces, básicamente, todo esto que vemos aquí, nos va a ayudar a resolver problemas más grandes eh, entre racionales, ¿sí? Todo esto son herramientas para poder solucionar problemas y poder llegar a conceptos un poco más complejos que se verán más adelante. Entonces, muchachos, les doy las gracias por estar atentos a esta sesión y el día de mañana nos veremos para ver más propiedades, en este caso la radicación. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, que estén bien.